Solo por hoy me voy a amar, a su poder quiero entregar mi voluntad. Solo por hoy recuperar y decidir. Bienvenidos al programa Valor para Cambiar de los grupos de familia Al-Anon. Los grupos de familia Al-Anon son una hermandad de parientes y amigos de alcohólicos que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza con el fin de encontrarle solución a un problema común. Creemos que el alcoholismo es una enfermedad de la familia y que un cambio de actitud puede ayudar a su recuperación. Al-Anon no está aliado con ninguna secta ni religión, ni entidad política, ni organización, ni institución. No toma parte en controversias y no apoya ni combate ninguna causa. Le invitamos a que nos escuche y si considera que ha sido afectado por la forma de beber de otra persona, se acerque a cualquiera de nuestros grupos para que encuentre la ayuda que nosotros encontramos. Lo estaremos esperando con los brazos abiertos. Vuelve a salir, amanecer a cada instante y repetir. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Mi nombre es Gloria y pertenezco a la Hermandad de Al-Anon. Muy agradecida de poder estar una vez más en este programa. El programa Valor para Cambiar de marzo es el número 171. Le damos las gracias al Poder Superior por la oportunidad de hacer un nuevo programa y también le agradecemos mucho a Radio Sideral que mes a mes tan amablemente nos cede este valioso espacio para llevar nuestro mensaje de fortaleza y esperanza a los familiares y amigos de los alcohólicos. Hoy contamos con la presencia de las compañeras Sari y Claudia. Yo le voy a pedir a cada una de ellas que se presenten y nos cuenten brevemente cómo llegaron a entender que Al-Anon es para ustedes. Adelante, Sari. Gracias primero al Poder Superior por darme la oportunidad y contar aquí mi experiencia y estar con mis compañeras. Es un gusto. Tengo muchas horas de estar en Al-Anon. Llegué a mi primera reunión muy contenta, al contrario de otras compañeras que después tuve la experiencia de que no llegaron con ese sentimiento que llegué yo. Pero llegué muy dolida, llegué muy desesperada, me sentía muy sola, anhelaba la serenidad porque mi familia era un caos a consecuencia de la bebida de la persona con la que yo convivía. Y me di cuenta que en Al-Anon es donde puedo encontrar todas esas cosas. Y bueno, decidí quedarme en el programa y seguir los pasos, las tradiciones que, dicho sea de paso, al principio no entendía nada porque estaba muy abrumada. Yo creí que solo yo tenía el problema de alcoholismo. Pensé que era sola en el mundo, que yo solo tenía ese problema y no es muy común en esta cultura de alcoholismo y me quedé en el programa y muy contenta de continuar en él. Gracias. Sari, pero voy a meter la cuchara yo porque usted dijo que llegó muy contenta, pero a la vez muy desesperada. ¿Por qué llegó tan contenta al contrario de las otras compañeras? Ok. Llegué muy contenta porque el alcohólico que vivía conmigo había llegado a la sobriedad y me invitaron a mí, a consecuencia de que él empezó en el programa de AA, me invitaron a mí al programa de Al-Anon y yo fui, tuve mucha vergüenza cuando entré a la sala de Al-Anon porque me encontré una persona conocida. Ya en el cierre voy a hablar un poco del anonimato, pero sí, llegué con esos sentimientos encontrados de, de esa felicidad que tenía yo en el momento, inclusive ese nublamiento que yo tenía en mi mente, que creí que el Anon solo era para cuando el alcohólico estaba en actividad y inclusive hubo un tiempo que yo creí que ya no lo necesitaba más y dejé ir el programa y me di cuenta que el programa es solo por hoy
y llegué con esos sentimientos y continué en el programa, como les dije anteriormente. Muchas gracias, Ari. Sí, es que me pareció importante porque muchas creemos que cuando el alcohólico deja de beber todo se resuelve y por el contrario, más bien se empiezan a manifestar los verdaderos problemas que el alcoholismo oculta. Claudia, listas para escucharte. Hola, hola, sí. Mi nombre es Claudia y yo llegué a la NOM por uno de los grandes defectos de carácter, como le llamamos en el programa, que tenemos los contagiados de familiares alcohólicos, que era el control. Llegué para resolverle la vida a mi hermana, que era la que convivía con el alcohólico, el que nosotros creíamos que era el único alcohólico. Entonces llegué al programa llevando de la mano a mi hermana mayor para que ella resolviera su vida. Cuando estábamos en mi primera reunión fue impresionante porque me di cuenta en las lecturas que describían a mi familia. Recuerdo que mi hermana y yo nos mirábamos como diciendo, de dónde sacaron la información de nuestra familia, ¿verdad? Nos identificamos muchísimo con estas lecturas y me describían, hablaban de mí, me sentí totalmente identificada. Con el tiempo llegué a entender de que el cambio de comportamiento mío y el de mi familia y el de la casa y el de mi entorno había cambiado y que Al-Anon era para mí. Sí. Al-Anon no es para el que lo necesita, sino para el que se queda, el que tiene el valor de quedarse. Muchas gracias. Totalmente. A ti. Siempre en Al-Anon, en nuestras actividades, en nuestras reuniones, tenemos la costumbre de iniciar cualquier cosa y reunión y actividad con la oración de la serenidad para que ese poder superior nos abra el corazón y la mente y el entendimiento, y la compañera Claudia nos va a prestar el servicio de hacerlo. Gracias, así es. Invoco al poder superior para que nos guíe en este lindo programa e ilumine a todos los radioescuchas. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Muchas gracias. El tema de hoy ¿es Al-Anon para nosotros? Nuestra literatura nos dice que Al-Anon es una hermandad de iguales con miembros de una diversidad increíble. El alcoholismo no discrimina y la destrucción que ocasiona afecta a todos los que rodean al bebedor. Cualquiera que haya experimentado los efectos devastadores del alcoholismo ajeno es bienvenido en Al-Anon. Aún si pensamos que hemos sido poco afectados, este es nuestro lugar. Aquí aprendemos a reírnos juntos pese a la oscuridad. En nuestro programa existe un autodiagnóstico con preguntas fundamentales que nos ayudan a reconocer la necesidad de practicar el programa de recuperación. Cuando yo hice o leí por primera vez ese cuestionario, decía que si dos o más preguntas, que si una o dos preguntas resonaban, Al-Anon era para uno y eran 20. Y yo a las 20 les dije que sí. Y yo decía, ¿pero cómo? Me pasó como contaba Claudia, que yo decía, y me espiaron, me sacaron esto de mi vida, ¿verdad? Creo que eso nos pasa a todas cuando llegamos a Al-Anon nos damos cuenta que también, como decía Sari, que ella creía que era la única con ese problema, que todas tenemos ese problema y todos, porque en Al-Anon hay muchos varones también, y que los pasamos ocultando y negando para poder sobrevivir en realidad y para hacernos como una fantasía de una vida que es la que quisiéramos y no la que tenemos. Entonces vamos a repasar algunas de esas preguntas. No podemos hacer las 20, pero digamos, sacamos las que más nos resonaban y Sari nos va a ayudar con 3 primeras preguntas. Ok, las preguntas empiezan así, con las que yo me identifiqué mucho, mucho, mucho. Miente para encubrir a otra persona que bebe. Cree que el comportamiento del bebedor lo causan sus compañeros.
¿Ha pensado en llamar a la policía para pedir ayuda por medio del maltrato? Las tres las marqué con sí, un sí, un sí, un sí. Eh, Antes de tener yo o llegar a las salas de Al-Anon, por supuesto que encubría a la persona que bebía. No le contaba a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, que es más, no tenía ni la idea de que el bebedor con el que vivía era alcohólico porque no sabía nada de la enfermedad del alcoholismo. Lo encubría porque creo que a todos nos pasa que sentimos vergüenza. En mi caso, ese bebedor era de cuello blanco, de saco y corbata, entonces creo que sentía más vergüenza todavía, o son las ideas o estereotipos sociales que, ¿verdad? Que la sociedad nos pide que tenemos que ser que casi perfectos, la familia perfecta. Entonces, por supuesto que lo encubría con mi familia, lo encubría con mis amigos, aunque en la cantina se jalaba sus paradas y qué terrible, porque yo no entendía que yo vivía en negación. ¿Por qué vivía en negación? Porque eso era lo que yo decía. Aquí lo encubro, aquí nadie se da cuenta, pero en la cantina todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo conoce y a veces porque a veces van a las cantinas de los pueblos, entonces se dan cuenta que es el familiar de uno y bueno, y todas esas cosas. Entonces sí, uno encubre a ese bebedor. Uno le echa la culpa. En mi caso yo decía, claro, se va para la universidad, sus compañeros lo invitan a tomar licor y como tiene tanto trabajo y estudia, más la casa, este, claro, los compañeros le ofrecen guaro y, y, y claro, él muy amablemente acepta, ¿verdad? Esas invitaciones. Y uno se cree todas esas mentiras, uno misma se cree de que, que la prepulsión a la bebida lo tienen ellos únicamente. Entonces, uno vive en esa eterna negación. La otra pregunta dice, ¿ha pensado llamar a la policía? A mí me pasó en dos ocasiones que llamé a la policía por maltratos emocionales, patrimoniales, hasta que ya llegó a lo físico. Ahí tuve valor para llamar a la policía, por supuesto que sí. Cuando ya las mujeres y también los hombres les sucede, porque esto no se trata de género, nos vemos en la amenaza, de esa amenaza física que pone en peligro nuestra vida y la vida de nuestros hijos. Claro que llamé a la policía y bueno, tuve el valor de llamar a la policía. Lo hice antes de llegar al programa, lo hice 15 años después, aún está, cuando ya había llegado a las filas de Alanón, pero esta segunda vez que lo hice más serena, más consciente de lo que estaba sucediendo, porque ya tenía un poco de programa, pero claro, había llegado muy desesperada, sola, anhelaba esa serenidad y cuando llegué a la NON, ahí fue donde encontré la ayuda de mis compañeras y los instrumentos del programa, pero sobre todo, lo que más me gustó del programa fue que encontré a mi poder superior, porque el programa es espiritual, 100% espiritual, y ahí encontré a ese poder superior que me ama y decidí, inclusive con programa, terminar la relación con mi alcohólico. Y bueno, ese programa me dio un poco de serenidad y sano juicio y me dio desprendimiento con amor. Y, y ahí encontré todo lo que yo necesitaba. Estaba muy confundida al principio, no entendía nada del programa, no entendía los lemas, no entendía la literatura,
pero como les dije anteriormente, decidí quedarme porque sabía que yo lo anhelaba, que esa ayuda que había ahí en las salas, no entendía cómo había gente con tantos problemas peores que los míos estaban tan felices, eso no lo entendía, pero tomé la decisión de quedarme y darme cuenta que ese programa era para mí, por supuesto que Al-Anon es para mí, porque tenía ese alcohólico y vivía en esa negación. Muchas gracias, Ari, muy conmovedor su experiencia. Hay unas frases que usted me compartió, no sé si quiere que las lea yo, que es de nuestra literatura de Al-Anon, que parece que eso, que nos espían, que saben lo que nos está pasando. Dice uno de nuestros libros: cuando llegué a mi primera reunión sentí vergüenza, pues me encontré con una persona conocida. Jamás creí contar mi historia a los demás, pero no sabía que lo que mantenía este programa vigente es el anonimato. Ese sentimiento que experimenté no era nada más que la negación de que yo tenía el problema del alcoholismo en mi familia. Para que vean como todas tenemos lo mismo. Uno podría creer que estoy repitiendo lo que Sari nos acaba de compartir, pero no es así. Eso está escrito. Y otro pensamiento dice: Alá me ayuda moral, emocional y espiritualmente. Ante los demás fingía que todo estaba bien. Eso era mi negación. Y que solo yo tenía ese problema. Eso era mi conmiseración y mi victimización. Entendí entonces que el programa es para mí. Al-Anon me liberó de la autocompasión y el resentimiento. Si querés hacer algún comentario, Sari, además de que es como copiado de su vida. Sí, eso lo había escrito, ¿verdad? Antes, cuando nos pusimos de acuerdo de lo que íbamos a hablar del programa, y en mi primera reunión fue impactante para mí cuando llegué y la primera persona que vi fue alguien que yo conocía y yo dije, ay, no, y aquí que ahora esta mujer sabe por qué yo vine aquí, ojo la negación, ¿verdad? De eso de encubrir al alcohólico. Y yo decía, ¿cómo? Qué vergüenza estar aquí. Y yo decía, jamás voy a contar mi historia, jamás. Este, pero eso era lo que, conforme fui aprendiendo en el programa y con tantas horas en el programa, me di cuenta que lo más valioso de Al-Anon es el anonimato, ¿verdad? Que ahí todo lo que hablamos ahí se queda ahí, en la mente y en los corazones de los compañeros. Eh, Esa era mi total negación. No sabía que yo tenía el problema y que mi familia tenía el problema del alcoholismo. Y yo diariamente, mis hijos ya están grandes, ya son todos mayores. Y por cierto, ayer venía hablando con mi hijo menor y siempre les doy el mensaje de Al-Anon. Yo siempre les dije, porque ellos vienen de familias o venimos de familias alcohólicas, es una familia muy grande y todos tienen el problema de alcoholismo y creo que una de las cosas que más me llegó de Al-Anon es que yo puedo mandar el mensaje, principalmente, por supuesto, a mis hijos, y siempre le digo a mis hijos, y ayer se lo decía, ustedes, cuando estaban más adolescentes, siempre les decía, no prueben el alcohol porque ustedes todos tienen todas las rifas todos los números de la rifa lo tienen ustedes. Ustedes están contagiados por la enfermedad del alcoholismo y ustedes saben, y ahí tienen los espejos de lo que es la devastadora, peligrosa, fulminante enfermedad del alcoholismo. Y gracias a Dios, hasta hoy, mis tres hijos nunca han probado el alcohol y solo gracias a mi poder superior de que ha sido así. Sí, el programa me ayudó moral, espiritual, emocionalmente. Hay una Sari antes y hay una Sari después de Al-Anon. Eso lo tengo muy claro. Me quité esa conmiseración, esa victimización. Todavía tengo que trabajar con eso, claro que sí. Entendí que el programa es 100% para mí, que creemos que el que tiene que pedir ayuda y que el borracho de nuestra vida es el que tiene que pedir ayuda y no. Somos nosotras las que tenemos que tener el valor para llegar a las salas de Al-Anon.
me libró mucho de la autocompasión y del resentimiento. Bueno, vamos a darle la oportunidad a Claudia, que también analizó otras 3 preguntas que le resonaron en el cuestionario. Claudia, adelante. Gracias, Gloria. Sí, al puro inicio les conté de que yo había entrado al programa llevando de la mano a mi hermana, que era la que tenía, entre comillas, el problema del alcoholismo, y no yo ni mi familia, por supuesto. Entonces me resonaron justamente las preguntas sobre este gran defecto de carácter que es el control, que dicen, busca el licor escondido y se preocupa cuando la otra persona bebe, piensa que usted es el único en quien se puede confiar, se siente obligado a hacer por otros lo que ellos no pueden hacer por sí mismos. Estas 3 preguntas me llevaron a mucha reflexión sobre el control que que ejerzo todavía, pero que estoy trabajando en ello, sobre la gente, las personas, las cosas, y que es uno de los grandes defectos que tenemos. En la Real Academia, la definición de control, una de las, bueno, de los significados es inspección, fiscalización, intervención, dominio, mando. Eso es lo que significa el control. Y eso es lo que hacemos nosotros en las familias y con el alcohol. La literatura nos dice que hay una frase que dice que el alcohólico está obsesionado con el alcohol, pero que nosotros estamos obsesionados con el alcohol. Y entonces eso lleva a que nuestras acciones sean tan obsesivas, que pasamos 24/7 pendientes de lo que dicen, de lo que hacen, de lo que no dicen y de lo que no hacen. Entonces nos ponemos a esconder el alcohol pensando que ellos no van a tomar, y resulta que, como dice Sari, se van a la cantina e igual lo toman. Desconfiamos de lo que ellos pueden hacer, creemos que no son capaces, y entonces empezamos a resolverle los problemas a ellos, y es con el fin de controlar sí, que no pagaron la luz, entonces la pagamos nosotros, controlar que no fueron a trabajar y entonces llamamos al jefe diciendo que estaba enfermo con diarrea, cuando realmente lo que estaba es con una gran seca, ¿verdad? Y así poco a poco vamos tomando control de la vida del alcohólico, un control disimulado y no controlado, porque al final el alcohólico nos da la vuelta y él sigue bebiendo. Lo que pasa es que nosotros empezamos a creer que lo estamos controlando, y realmente lo que hacemos es intervenir en la vida de ellos sin darles la oportunidad de que se den cuenta de las acciones y que tomen responsabilidad de ellos. Hay unas pequeñas cosas que nos pueden dar la idea de por qué estoy controlando, o realmente estoy haciendo esto porque eso fue lo que a mí me pidieron, o lo que yo tengo que hacer como sociedad, como cultura, que creemos que las mujeres, en realidad esto no es de género, porque igual está la mujer que toma y el hombre que se cree que tiene que hacerse cargo de la casa. Entonces es un poco de que siempre la persona que bebe va a tener a un compañero que lo apañe, y no importa el género, ¿verdad? Pero bueno, para reconocer si yo estoy ejerciendo el control, me doy cuenta, digamos, al repetir muchas veces algo que menciono. Si lo menciono repetidamente, si yo tengo que mencionar arregla tu cuarto, por poner un ejemplo, y lo tengo que decir todos los días y todos los días y todos los días, ahí yo no estoy ejerciendo, digamos, estoy ejerciendo el control y no le estoy dando una sugerencia a la persona. Mira, arregla tu cuarto, o digamos, yo como madre puedo
poner el límite de que mi hijo realmente arregle el cuarto, o al alcohólico de no llegues tarde, y todos los días le digo no llegues tarde, no llegues tarde, no llegues tarde. Entonces lo que estoy tratando de hacer es de controlar la hora que él llegue. Pero si realmente yo voy a decir dentro de mi convivencia, voy a poner mis límites, voy a poner las reglas, solo las pongo una vez, solo las digo una vez. Eso es sugerirle a una persona, mira, trata de llegar temprano para que mañana puedas ir a trabajar y hacer bien tu trabajo. Eso puedo sugerirle, pero si lo tengo que decir todos los días es porque lo estoy controlando. Entonces, tengo que aprender a soltar las riendas, que es una frase, un lema del programa. Y soltar las riendas es simple y sencillamente decir algo sin esperar, o sea, independientemente del resultado que venga, yo lo voy a decir. Lo digo por sugerirlo o por hacerlo notar, pero no espero que el resultado sea X, Y, Z, sino lo suelto y se lo doy a nuestro poder superior, que es, en este caso, el programa es un programa espiritual, no es religioso, pero nos invocamos siempre a esa fuerza superior a nosotros, que es el que nos guía y el que nos ayuda a soportar y a llevar la convivencia con la enfermedad del alcoholismo. Si yo empiezo a tomar decisiones basadas en lo que los demás quieren y no realmente en lo que yo quiero, eso es también un control, porque no estoy mirándome a mí, estoy siempre mirando a los demás, me estoy fijando siempre en ellos, qué hacen, qué no hacen, y no estoy realmente viéndome qué es lo que yo quiero, qué es lo que me gusta, qué es lo que yo hago. ¿Por qué yo escondo el alcohol? Eso yo me lo tengo que cuestionar. Lo estoy haciendo, es que para que no tome, pero al final termina tomando. Entonces, ver que nuestras acciones realmente no tienen ningún resultado positivo, sino que más bien enfurece al alcohólico y viene un problema mayor. Abrigamos muchas ilusiones, creyendo que nosotros al controlar la vida de los demás, esto va a suceder que ellos dejen de beber y empiecen a hacer lo que nosotros queremos. Y eso realmente es una ilusión que más de favorecernos entorpece a la convivencia. Sé que esto lo hacemos porque la sociedad hemos aprendido o nos han dicho que el ser adultos tenemos que tener control, que tenemos que ser correctos, que tenemos que aparentar como si nada hubiera pasado. Lo decía la compañera Sari, que llegamos a la reunión de la familia, uno furioso con el marido porque había llegado en la madrugada tomado, ¿verdad? Y nosotros llegamos como la familia de la casita de la pradera, cuando realmente lo que teníamos era ganas de haberlo dejado en casa al alcohol. Entonces, fingir que nada pasa y que yo me siento muy bien con mi vida y que soy la madre, la mujer, la hermana, la hija, perfecta, es algo que aprendimos. Y eso nos genera que tratemos de controlar que la vida sea de esa manera y no realmente mostrarnos como somos. Y bueno, el programa nos va enseñando de a poco que muchas de las acciones que nosotros hemos aprendido o hemos creído que es lo mejor para nuestra familia, simple y sencillamente esto es ese control que yo necesito según para hacer que mi pariente alcohólico deje de beber. Y no es más que una intromisión a la fluidez del alcohólico para que el alcohólico se dé cuenta
hasta dónde está llegando y hasta dónde esa enfermedad está afectando su vida. Muchas gracias, Claudia. Sí, el control es una de nuestras primeras manifestaciones porque al estar en contacto con una persona que no actúa, que está siempre adormecida por el alcoholismo, ya sea en el caso de nuestras mamás que convivieron y que nosotras seamos hijas adultas de alcohólico, o personas que conviven, se acostumbran a que ellas, de que quién sino ellas, ¿verdad? O quién sino ellos, porque la otra persona está completamente adormecida. Que eso es otra historia también, el alcoholismo, que uno siempre cree que el alcoholismo es el que está ahí en el caño tirado y el que viene a hacer alboroto y pleito. Hay muchísimos alcohólicos que son tranquilos, que se toman su traguito y se duermen, pero que entonces la persona que acompaña, como quien dice el familiar alcohólico, es el que pierde el sano juicio y manifiesta todas las neurosis que conlleva la enfermedad del alcoholismo, ¿verdad? Porque entonces hay que hacer todo, hay que hacerlo perfecto, hay que correr, hay que darle órdenes a todo el mundo y eso realmente se vuelve en una carga muy pesada para llevar para los familiares y amigos de los alcohólicos. Bueno, imagínense con estas 6 preguntas todo lo que hemos podido entender. Hay muchas más preguntas, tanto en el autodiagnóstico como en nuestra literatura. Sí, como les decía antes, si reconocen estos sentimientos, si varias de las preguntas les resultan incómodamente familiares o si una o dos de ellas son compañeras constantes, los principios de Al-Anon pueden ayudar. Quiero invitar a los queridos radioescuchas a que si desean más información sobre los grupos de familia Al-Anon y Alatín de Costa Rica, llamen o envíen un mensaje por WhatsApp a nuestra secretaria. Los teléfonos son 2222-8259 y 8957-8456. También puede enviarnos un mensaje a través de nuestra página de Facebook que puede buscar como Al-Anon Costa Rica. Recuerde que nuestro servicio es gratuito y confidencial. En Al-Anon vamos adquiriendo sentido de pertenencia. Como familiares de los alcohólicos, siempre nos sentimos raras, nos hacen sentir raras, neuróticas o neuróticos, que no somos normales, que nacimos en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado. Sentimos que no pertenecemos a ninguna parte. Eso es una consecuencia de vivir con la enfermedad del alcoholismo, ya sea en nuestra niñez o en nuestra adultez. Vean el comentario que nos hacía Sari primero, ¿verdad? Que ella era como que nadie se enterara, como esta no soy yo, como esa sensación de que uno es una mentira porque está haciendo así. Y por otro lado, digamos, con una experiencia como las que nos compartió Claudia, como decir, ¿qué le señalan a esa persona? Que es una mandona, una neurótica, una loca, que todo lo quiere hacer. Porque claro, la verdad es esa, que uno se va volviendo una persona, como decimos en Al-Anon, con el sano juicio perdido. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando venimos a Al-Anon nos encontramos con gente que está en la misma situación. Nos encontramos con personas que en mayor o menor grado conviven con las mismas cosas. Y entonces, dice uno de nuestros libros, por primera vez en mi vida, en Al-Anon encontré mi lugar. Lo único que esperaban que hiciera era volver y lo hice. La gente en los grupos me demostró el amor que nunca había conocido, pero que había buscado toda la vida. Me dieron los instrumentos que podía usar para ayudarme en la recuperación. Los pasos, una madrina, reuniones, amigos y lemas. Todo lo que quería y buscaba en otras personas, lo encontré finalmente en mí misma. Esos son párrafos de nuestra literatura que a mí me resuenan y me resonaron cuando los leí por primera vez y me siguen resonando, porque es esa sensación de no pertenencia que nos llega a hacer sentirnos tan solas en la vida, como que todos, si no somos nosotras, nadie lo va a hacer, nadie lo va a resolver, nadie nos va a ayudar. Y en Al-Anon
vamos encontrando no solo esas amigas y esas hermanas y esos hermanos y esa amistad espiritual maravillosa, sino que, y más importante o tan importante como eso aún, la fuerza interna para poder sobrellevar las cosas y tomar decisiones importantísimas. La compañera Sari decía, por ejemplo, que ella ya con el esposo o la persona alcohólica, perdón, en sobriedad, bueno, decidió separarse. ¿Por qué? Porque en Al-Anon a nadie le dicen si se separa o no se separa o aguanta o no aguante. Eso nos llevan los principios de Al-Anon, los pasos, los lemas, todas las herramientas que nos van enseñando, nos llevan a poder tomar una decisión cualquiera que sea. Y nadie la va a cuestionar, porque va a ser una decisión tomada de acuerdo a nuestras propias percepciones, a nuestro análisis de lo que está pasando y de acuerdo con lo que mi corazón dice y lo que yo quiero y lo que es mejor para mí. ¿Por qué? Porque yo no puedo dar lo que yo no tengo. A veces a los familiares, amigos alcohólicos nos parece que tomar decisiones que me beneficien a mí es un acto de egoísmo y eso no es así, sino que yo tomo decisiones que me hacen una persona más feliz y por eso es que puedo brindar felicidad, paz, amor, alegría a los que me rodean. Yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces, a mí me parece como muy importante, o por lo menos dentro de mis adquisiciones maravillosas que hice yo al ingresar al programa de Al-Anon y conforme va pasando el tiempo, es ese sentido de pertenencia, de saber que yo calzo por primera vez en mi vida en un lugar, que por primera vez en mi vida me siento que puedo hablar y no me cuestionan y no me señalan y no me dicen que estoy jodida de la cabeza, ¿verdad? Y que cuento con hermanas y hermanos espirituales que en cualquier momento me van a escuchar en silencio, sin dar opiniones, solo si yo la pido y que me van a guardar ese secreto que yo creo que solo yo lo tengo, ¿verdad? Decimos en Al-Anon, estamos tan enfermos como nuestros secretos. Los familiares y amigos de alcohólicos vivimos llenos de secretos y de miedo de que se sepan las cosas. Vivimos llenos de vergüenza. En Al-Anon se nos quita y entendemos que la vergüenza no tenemos por qué tenerla. Tenemos las 3 C. No lo causé, no lo puedo curar, no lo puedo controlar. Y entonces viene lo que se llama el desprendimiento emocional. Suelto las riendas, como decía Claudia, y se las entrego a mi poder superior. Eso a mí no me corresponde. ¿Y eso qué nos va dando? Paz, alegría y contentamiento. Bueno, yo le voy a pedir a cada una de mis compañeras que nos dé un mensaje final, a Sari, a Claudia, para que a ver cómo se han sentido y qué más cree que le pueden decir a los radioescuchas para que se sientan que Al-Anon es un programa para cada uno de los que nos están escuchando. Adelante. Parte retomando el tema de la negación, en Al-Anon aprendí que algo tan sencillo como cuando nos preguntan cómo estoy, pregunto bien, ¿y usted? Y no estamos bien antes de llegar a Al-Anon, no estamos bien. Y eso es un sentimiento de negación. Decimos eso, estoy bien, ¿y usted? Como si estuviéramos bien. La negación es el síntoma de los efectos del alcoholismo. La mayoría o todos los alcohólicos niegan y niegan que tienen problemas con la bebida y que ellos y toda la familia estamos afectados por esta enfermedad. Negamos que tenemos problemas, negamos ante el mundo que nuestra vida es un caos y que nuestra familia también. Todos estamos agotados emocional, física y espiritual y fingimos que estamos bien y que no pasa nada. Pero podemos aprender que con nosotros mismos y con los demás y atrevernos a pedir ayuda, ¿verdad? A veces somos invitadas por alguien a que lleguemos a la NOM, pero también podemos tomar la decisión por nosotras, tener valentía
para llegar a esa sala de Al-Anon. En todos los pueblos hay reuniones y Al-Anon ahora existen programas virtuales que nos ayudan muchísimo sin salir de casa, sin todavía atrevernos a salir a la calle y exponernos, ¿verdad? Porque algunas pueden tener problemas con su alcohólico, de que no las dejan ir a un programa por la enfermedad, etcétera. Como les decía antes, el mejor lugar para llegar a las salas de Al-Anon, aquí se guarda el anonimato, que es lo mejor que tiene el programa. Llegamos a entender lo que dice el primer paso, que somos incapaces de controlar, que mi vida es ingobernable, que soy incapaz ante todos, ante todo en la vida, que solo yo puedo tener solo control sobre mí misma. Y es una comunidad muy hermosa. Siempre les dije, ahora les dije que hay una Sari antes y una Sari después. En el programa me ayudó a empoderarme, a tener valor, a tenerme valor como mujer, y las invito a que no lo piensen, que tomen la decisión por ustedes, porque también aprendí en el programa que mi bienestar es lo primordial y que en el tanto yo esté contenta, en paz, así le voy a transmitir a mis hijos, a mis hermanos, a mi madre, ese valor, esa serenidad que tanto deseaba, esa lucha que no tenía por qué llevarla sola, la encontré aquí en Al-Anon y feliz de estar en Al-Anon. Y sé que todos los días lo necesito porque vamos descubriendo, todos los días descubrimos que lo necesitamos día con día porque los problemas no se acaban cuando llegamos tampoco al programa y lo podemos poner en práctica un día a la vez y invitar a que se empoderen y que tomen la decisión de llegar a las salas de la NOM. Muchas gracias. Muchas gracias, Ari. Claudia. Qué lindo, digo, qué lindo lo que dice la compañera, porque realmente creo que una de las principales causas de la convivencia con el alcoholismo es de no reconocer que estamos, ¿verdad? Negar que tenemos un problema en nuestras vidas. Y creo que el primer paso es aceptar que no hay algo bien en nosotros, en la familia, aunque inclusive nosotros muchas veces repetimos nuestra forma de vida porque es lo que conocemos y creemos que eso es normal y natural, ¿verdad? Que así es como se vive. Y cuando llegamos al programa nos damos cuenta que hay una forma diferente de vivir, que realmente existe la alegría, que la alegría no está en una película de Hollywood, sino que realmente podemos vivir aunque tengamos un pariente alcohólico, la alegría puede llegar a nuestras vidas y es reconociendo, dando ese primer paso de que tenemos un problema. Entonces, sí, muy lindo. Yo sigo con el tema del control. Es como, ha sido como la base de lo que yo me he trabajado en todas estas 24 horas, como decimos, de programa. Y voy reconociendo todos los días cómo realmente ejerzo el control eh, y como todo hay dualidad, ¿verdad? Está este control en positivo y este control en negativo. El control en positivo es cuando tomo control de mis acciones, de mi vida, de esa guía que yo tengo que dar para verme a mí misma y dejar de ver a los demás. Entonces, no todo es que si yo tengo control, esto es negativo, no, hay que entender que hay un control tóxico y un control, por decirlo así de esa manera, y un control en positivo, que el control viene de un temor, ¿verdad? Soltar ese control, de qué va a pasar en mi vida si yo suelto el control, si yo no sigo insistiendo que el alcohólico deje de beber, que a mi hijo no lo controlo de esta manera, que a mi madre, que, ¿verdad? Porque somos varias posiciones en nuestro entorno familiar y nos da ese temor de soltar el control.
Lo que sí podemos reconocer o entender o ver y que el programa nos va guiando sobre si yo suelto el control, cómo realmente mi vida va a mejorar. Suelto el control de ver, del control hacia los demás y empiezo a tomar el control hacia mí mismo. Entonces, digamos, una de las primeras cosas que debemos de hacer es hacernos cargo, dejar de hacernos cargo de las responsabilidades del alcohol, dejar de poner excusas, dejar de taparle sus errores, dejar de justificarlo, por temor o por vergüenza, pero dejar de hacerlo, para que dejemos de enfocarnos en él y que realmente podamos reconocer y dejar la negación de que hay un problema. Eso es parte de lo que podemos hacer para soltar, ir soltando el control. Empezar por un pasito. Decir hoy domingo, que estuvimos en la fiesta de la familia, en la celebración, se pasaron de los tragos, porque aquí hablaba Sari un poco sobre de que no tomar, en realidad sí, es un problema, el alcohol es una adicción muy fuerte y como todo, puede tener consecuencias. Pero muchas veces no es que no nos podamos tomar esa cerveza o que una persona no se pueda tomar un vinito, todo, pero tenemos también que tener el control hasta dónde y cómo lo hacemos, ¿cierto? Entonces, estamos en una reunión familiar, pero de ahí el alcoholismo, no permite que sea una celebración sana, sino se desborda la celebración. Entonces, reconocer y decir, bueno, en este momento me voy porque esto se pasó de lo que podemos celebrar. Entonces ya eso es una acción de reconocer y dejar realmente decir, ay, no, no importa, ya nos vamos, o no nos vamos porque el alcohólico no se quiere ir, o esas cosas, nosotros poco a poco podemos ir reconociéndolas y tomando una acción sobre eso. El temor a esto es como dicen, el temor es una emoción humana, es normal, es natural, pero yo tengo que reconocer de dónde viene, por qué viene, porque muchas veces nosotros creemos que mi problema de alcoholismo lo tengo porque me casé o porque mi hijo o porque alguien de mi familia es el alcohólico, mas no saben que yo realmente tengo este problema del alcoholismo generación para atrás. En mi caso fue así. Nosotros creíamos que el alcoholismo de mi cuñado era el problema de la familia, pero resulta que cuando yo vengo al programa me doy cuenta de que el alcoholismo existía en mi familia, en mis padres, en los abuelos y yo no sé cuántas generaciones para atrás. Entonces, este problema del alcoholismo no es de este presente. El problema del alcoholismo siempre o muchas veces va a venir de atrás. Reconocer eso me va a permitir, ok, mis acciones tienen esta base, porque de niña yo quería que todo fuera perfecto para que mamá y papá, que tenían problemas de alcoholismo, me prestaran atención. O yo boto el alcohol escondo el alcohol para que el alcohólico no beba porque realmente quiero dejar de que él beba porque me acuerdo que mi padre venía borracho y entonces pasaba X, Y, Z. Cosas así. Todo va a tener una consecuencia de hoy, lo va a tener en una experiencia de mi niñez. Entonces, ir quitando, ¿verdad? Esas telarañas que tal vez lo tenemos oculto y ir examinando, y eso me lo permite el programa. Concentrarme en mi presente, eso quiere decir, sí, voy a empezar a ver hoy qué es lo que yo estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo. Voy a revisar la billetera para ver si tomó o no tomó. Bueno, hoy no se revisan las billeteras, hoy se revisan las cuentas virtualmente. ¿Qué me pasa? Me pasa, yo no tengo con mi hija una cuenta conjunta
Y entonces yo estoy a cada rato revisando cuál es el saldo, a ver en qué gastó, dónde gastó, cómo gastó. Eso es control, eso es control. Y ni siquiera la plata es mía, la plata es de ella. Pero yo controlo a ver si se la comió o no se la comió, si lo que gastó es un restaurante o es un bar. Eso nos quita la paz a nosotros. Concentrarme en mí, hacer actividades no pensando en mañana ni pensando en el ayer, sino pensando en lo que hoy estoy haciendo. Eso me va a dar serenidad y paz, ¿verdad? Y no estar trabajando en automático. Yo no sé si les ha pasado de que se han regresado a ver si apagaron la estufa, la cocina, o apagaron la luz. ¿Por qué? Porque trabajamos en automático, porque estamos tan locos, como dice Gloria, nuestro sano juicio perdido, que trabajamos en automático. Pero si yo empiezo a dar mi vida, a trabajar consciente de lo que yo estoy haciendo, me voy a dar cuenta que es una locura estar revisando las cuentas o estar botando la botella de guaro cuando realmente me va a salir el doble, porque boto el licor que ya se compró con la plata de la casa y él sale a comprar más guaro o a tomárselo afuera más caro. Entonces, en realidad no hay nada positivo ahí. En fin, ocuparme de mí misma no solo es cuidar de mi alimentación o mi higiene, sino también de estas emociones, de qué es lo que yo estoy sintiendo. Me estoy sintiendo dolida, me estoy sintiendo resentida, me estoy sintiendo humillada. ¿Por qué? ¿Por qué me siento dolida porque mi pariente alcohólico toma? ¿Por qué me lo tomo personal cuando realmente él tiene este problema? Entonces, ¿qué estoy sintiendo yo? ¿Cuál es la falta de amor que yo estoy sintiendo ante el alcohólico, o la falta de respeto que yo pueda sentir porque esa otra persona bebe o deja de beber? Entonces, todo esto me lleva a mí a ir haciéndome un análisis para realmente reconocerme, encontrarme, verme a mí misma. Y cuando yo tengo tiempo, ocupo ese tiempo para verme, para analizarme yo, voy soltando el control de ver hacia esas otras personas. No solo vemos al alcohólico, sino que vemos a los demás, a todo el mundo, menos a nosotros mismos. Son 2 segundos, Glo, las últimas frases de la literatura que nos dice: los alcohólicos activos son personas que beben. No beben por usted, no beben por mí, sino porque son alcohólicos. A pesar de lo que yo haga, no podré cambiar esta realidad. Centrarnos en nosotros nos permite liberar a otras personas para que resuelvan sus propios problemas y nos permiten encontrar la satisfacción y la felicidad. Y la última es: no necesitamos a alguien que nos diga qué hacer con nuestros problemas, sino un testigo cariñoso que nos proporciona una perspectiva diferente en nuestro viaje espiritual, y esto lo encontramos en Al-Anon. Muchas gracias, Claudia. Vamos a ir cerrando con una frase de un libro maravilloso que se llama De la supervivencia a la recuperación. Dice así: si nos entregamos voluntariamente a la disciplina espiritual de los 12 pasos, nuestras vidas se transformarán. Comenzaremos a experimentar y conocer a fondo nuestras emociones sin ser esclavos de ellas. Nuestros secretos ya no nos sumirán en la vergüenza. Al adquirir la capacidad de perdonarnos a nosotros mismos, a nuestras familias y al mundo, nuestras opciones se incrementarán. Nos haremos respetar, pero no agrediendo al prójimo. La serenidad y la paz tendrán significado para nosotros al permitir que nuestra vida y la de nuestros seres queridos fluyan día tras día con la tranquilidad, el equilibrio y la gracia de Dios. Dice aquí: la autocompasión, el resentimiento, el sentirnos mártires, la rabia y la decepción se desvanecerán de nuestra memoria. El espíritu comunitario definirá nuestra vida en lugar de la soledad. Sabremos que somos parte, que somos bienvenidos, que tenemos algo que aportar y que eso es suficiente. Creo que con eso vamos a cerrar este programa. Y nuevamente le agradecemos a Radio Sideral este espacio que nos da mensualmente. Le agradecemos mucho a ustedes, queridos radioescuchas, por la atención prestada. Y los insto a que, si consideran que su vida ha sido afectada por la forma de beber de otra persona,
asista a nuestros grupos. Les recuerdo que nuestros teléfonos son 2222-8259 y 8957-8456. Puede llamar o enviar un mensaje de WhatsApp a nuestra secretaria o puede enviarnos un mensaje a través de nuestra página de Facebook que puede buscar como Al-Anon Costa Rica. Si nos escucha fuera de Costa Rica, le animamos a que busque información de Al-Anon en su país. Para finalizar entonces, Sari nos va a hacer el favor de pronunciar la oración de la serenidad y nos escuchamos Dios mediante el próximo mes. Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Muy buenas tardes a todos y a todas. Vuelve a salir, amanecer a cada instante y repetir. En mi vida poder decir serenidad, serenidad. Solo por hoy tengo el valor, como ave fénix de vivir, de volver a vivir, de volver